$1.7 billones a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, un evento de TLC Magazine México. Y les damos la bienvenida a todos los que se están uniendo el día de hoy. Y también quiero agradecer a la maestra Natalia Besanilla, porque la tenemos de invitada el día de hoy. Tuvimos un cambio de última hora y aceptó estar con nosotros para traernos un tema súper interesante que es la trazabilidad en el anexo 24. Buenas tardes, maestra Natalia. Hola Lupita, buenas tardes. Sí, pues ¿cómo decir que no? Ay, gracias. ¿Cómo decirles que no? Así es que sí, fue medio de última hora, pero con mucho gusto participando con ustedes, sí. Muchas gracias porque tampoco podía quedar, era el destino porque no podía quedar fuera de este festejo de mujeres importantes y destacadas Ajá. en el área de comercio. Muy Muchas bien, gracias. pues vamos a pasar a presentar la semblanza de la maestra Natalia, aunque yo sé que la conocen. Ella es socio director de Best International Trade, licenciada en Comercio Exterior y Aduanas por la Universidad Iberoamericana del Noroeste, con el título de Excelencia Académica. Es máster en Comercio Internacional por el Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid y actualmente cursa una maestría en Dirección de Operaciones y Calidad en la Universidad de La Rioja. Además, ha complementado su formación con diplomados en alta dirección. Ha sido catedrática en universidades como la Iberoamericana y La Salle, enseñando materias claves en aduanas y comercio exterior. Su experiencia incluye roles en firmas internacionales y la gerencia de aduanas en maquiladoras de los sectores médico y mueblero. Como especialista en anexo 24 y anexo 30, colaboró durante 11 años en una empresa destacada con el control de inventarios. Y pues como les mencionaba, es fundadora y directora de Best International Trade, firma enfocada en inventarios aduaneros y asesoría de comercio exterior. Pues bienvenida, maestra Natalia. Muchas gracias, Lupita. Muchas gracias. Pues fíjate que cuando me comentó Magda y me invitó amablemente a cubrir este espacio del día de hoy, le propuse que habláramos un poquito de la trazabilidad, porque a partir de que se publicó la reforma a la ley aduanera, las reglas, el reglamento, pues todo ha girado alrededor de conceptos que pudieran sonar muy ambiguos, muy abstractos creo que sería la palabra, ¿no? Materialidad, trazabilidad, legalidad, razón de ser, ¿no? Hemos estado viendo conceptos que nos llevan hasta la filosofía de la razón de ser de las empresas. Entonces, es un reto entenderlo y ahora sí que materializarlo, o sea, hacerlo vida diaria, hacerlo acciones concretas. Y parecieran en esta reforma y en estos cambios significativos que tenemos a partir de este año, que la materialidad la vamos a demostrar con el expediente, ¿no? El artículo 59, fracción primera de ley aduanera, nos vino a traer, a ponernos de cabeza con el tema de demostrar la materialidad con un nuevo expediente. Y yo creo que sería un error, Lupita, pensar que la materialidad está en el expediente. La materialidad ahora está en todos lados, está en todas las acciones de comercio exterior. Entonces, identificar cómo llevar el sistema de control de inventarios, cómo llevar las operaciones del día a día, vamos a darnos cuenta que todo va de la mano. En realidad, esta reforma viene a quitarle la separación a cada rubro del cumplimiento para convertirlo en uno solo.
De esta manera vamos a ver que tanto el expediente, la manifestación de valor, el control de inventarios, todo, ahora todo en realidad es uno solo. Es como este concepto eh, de permear en todas las acciones los hechos que le dan realidad o los actos que le dan realidad y materialidad a nuestra operación. Entonces, bueno, esta es una plática muy corta. Normalmente esta presentación está programada para 2 horas, pero voy a intentar a darles lo más, pues ahora sí que la carnita del tema y bueno, pues tratar de dejarles algún beneficio en esta conversación y con mucho gusto compartimos la presentación, Lupita, para que pudiera ser útil para el auditorio. Muchísimas gracias. Y recuerden que en el canal de WhatsApp de TLC Asociados, ahí se va a compartir el material de la maestra Besanilla. De acuerdo. Fíjate que me gustaría comenzar rápidamente. Hay un documento que se compartió hace un par de semanas eh, que precisamente compartió la autoridad, en donde nos, nos hace ver de manera muy clara en dónde tú tienes puestos los ojos y coincide de manera importante con lo que está puesto en la presentación. Entonces, lo quiero compartir con ustedes de manera muy breve porque vamos a ver que todo recae en lo mismo y siempre es importante que tengamos claridad y yo veo esto como una gran oportunidad, Lupita, para nosotros como importadores. Este tipo de documentos nos hace ver con mucha claridad en dónde tiene puestos los ojos la autoridad, en dónde tiene puesta la atención y es muy congruente con todas las acciones que hemos venido viendo de ellos. Es interesante notar también que tanto la reforma como esta serie de documentos que vamos a analizar y tal, em, en realidad es consecuencia de lo que veníamos viendo en años anteriores. Nosotros que nos toca atender tantas auditorías de comercio exterior, venimos viendo que aunque no estuviera publicado en lo que ahora es la reforma, ya veníamos viendo esta intención de la autoridad, incluso por ahí en auditorías que tuvimos hace 2, 3 años, ya la autoridad venía hablando de la materialidad, ya nos venía diciendo, es que no hay concordancia con tu información electrónica contra lo que hay físicamente. No hay relación de lo que veo en tu sistema con lo que dices que estás haciendo. Entonces, vamos a ver que en realidad pusieron por escrito, así que como decimos, pusieron en blanco y negro lo que ya venían haciendo en las auditorías. Eh, yo me acuerdo que cuando escuché por ahí al primer cliente que le habían cancelado su padrón de importadores, yo decía, "Ah", casi hiperventilábamos, ¿no? ¿Cómo que le cancelaron el padrón de importadores? O sea, veíamos como de alguna manera común que te bajaran de la certificación de IVA o incluso que te pusieran algunas sanciones de tema administrativo, pero ya que se llegaron a meter con tu padrón de importadores era como muerte súbita, ¿no? Y bueno, empezamos a ver estas acciones. Yo podría decir que hace 3 años empezamos a ver que la autoridad empezó a utilizar los conceptos de esta regla 133, que en realidad lo manejaba como un incumplimiento en general con tus obligaciones de comercio exterior para bajarte del padrón de importadores, que en realidad lo vimos como una acción muy severa ante un incumplimiento. Entonces, fíjate, te digo que este documento es bien valioso porque nos dice la autoridad, aquí se les va a poner la portada, perdón, es del 25 de febrero del 26, lo comparte la propia Secretaría de Hacienda y el SAT, y nos dice, fíjense en dónde vamos a poner atención. En base en la regla 133, yo te puedo suspender tu padrón de importadores si incumples tus obligaciones en tema general, o sea, de manera general. No realices operaciones de comercio exterior en un periodo de 12 meses, es decir, tienes un programa IMEX y no lo usas, pierde la razón de ser. Que no estés localizado en tu domicilio fiscal, que estés presentando documentación falsa
Oye, ¿qué tipo de documentación falsa? La que sea y en cualquier sentido. Documentación falsa. Que no cuentes con la documentación que ampare tus operaciones de comercio exterior y la alteración documental. Y aquí, curiosamente, porque yo se los prometo que no había visto este documento cuando realicé mi presentación, el incumplimiento de la 721. La 721, aunque es para las empresas con algún esquema de certificación, yo diría que es la columna vertebral de lo que está buscando la autoridad. Si recuerdan, en el 24 por ahí en las reglas salió una modificación importante a esta que te decía, quiero que me avises cualquier cambio que tengas en tu proceso productivo. O sea, tuvimos un gran periodo donde estábamos metidos en la globalización y la apertura de mercados y vengan todos para acá y todo era facilitación comercial, en donde si tú tenías una mercancía nueva, no tenías que darla de alta, a menos de que fueran sensibles, ¿no? Pero había una flexibilidad de verdad importante. Llega esta 721, el cambio está 721 al final del 24, en donde nos dice, espérame, ya cualquier cambio que tengas, necesito que me lo notifiques, que me hagas saber qué tipo de modificación vas a tener y cómo en tu proceso productivo y qué mercancía nueva estás incorporando. Aquí la autoridad está volviendo a buscar tener el control. Tuvo un periodo muy grande de dejarte hacer lo que quisieras con tal de que generaras más economía, mayores empleos, etcétera. Se abusó tanto del modelo y de la apertura y de la flexibilidad que hubo un cambio radical en donde dijo, ya no, no más. Ahora quiero volver a tener el control y saber qué vas a importar, para qué vas a importarlo, cuál es tu proceso productivo, etcétera. Esta era la punta del iceberg de lo que ahora nos está pidiendo o nos pidió con esta reforma aduanera, en donde ahora nuestro agente aduanal tiene que venir a ver qué estamos haciendo y cómo lo hacemos. Nos medidas de apremio, lo ponen muy elegante. Eh, ¿Cuál es la manera más coercitiva de hacerte cumplir? Pues a través de la posible suspensión del padrón de importadores y todavía de una manera más extrema con la restricción o cancelación de sellos digitales. Porque, fíjate, si te cancelaban la certificación de IVA era un golpe muy duro, pero estábamos hablando de IVA, a lo mejor incluso hasta de flujo, y podías seguir operando, ¿sí? Si te cancelaban tu programa IMEX, ese era un golpe muy fuerte porque entonces se te acababa la importación temporal. Pero el que se te acabe, se cierren el padrón de importadores, ya ni en definitivo puedes importar. Y todavía peor, si vamos en grado de grave, pues si vamos a ver si en un escalafón de gravedad, pues el más grave es que te cancelen los sellos digitales porque entonces ahora sí ya no tienes razón de ser tu empresa, ¿no? Y de aquí nos vamos a las obligaciones. Te dice, bueno, por si no te acuerdas cuáles son las obligaciones y por qué nos las recuerda, porque justo arriba nos dice, yo te voy a cancelar tu padrón de importador si no cumples con tus obligaciones. Y si no te acuerdas cuáles son tus obligaciones, te las recuerdo. Sistema de control de inventarios en forma automatizada y permanente, permanente. Una palabrita que le agregaron ahora con la reforma aduanera, a la reforma de la ley aduanera. Materialidad, el expediente, lo que les comentaba, que de repente podríamos irnos con la finta de que toda la materialidad está en el expediente, ¿no? Facturas, documentos equivalentes, cartas crédito, contratos, pagos, etcétera. Manifestación de valor, que ya pronto estaremos teniendo que vivirla a través de BUSEM, para quienes todavía no lo están haciendo. La inscripción en los padrones, padrones sectoriales en caso de aplicar. El expediente electrónico, que pareciera que pudiera ser algo tan básico y en realidad aún hay muchas empresas que no lo están llevando de manera adecuada. Las preferencias arancelarias para acreditar el origen y las características de la mercancía, sobre todo para avalar el peso, el volumen, etcétera, ¿no? Entonces, me pareció de verdad bien valioso este documento porque, y sobre eso versa mi presentación a la que me voy a pasar. Nos están diciendo exactamente qué es lo que están observando y de esa manera nos permiten identificar con más claridad
dónde tenemos que enfocar nuestros esfuerzos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo le puse a este tema trazabilidad del anexo 24, porque escuchamos tantos términos, te decía yo, abstractos, que empezar a ponerlos en blanco y negro y entender cómo manejarlos nos va a permitir tener un mejor control y aterrizarlos, sobre todo aterrizarlos, porque podemos sentirnos medios mareados de tanto concepto nuevo como los aterrizamos. Bueno, bien interesante que la trazabilidad, ¿qué es la trazabilidad? La trazabilidad es poder identificar el principio hasta el fin de una operación. Y la trazabilidad es la que convierte cada operación en un hecho material, verificable y legal, al dejar una evidencia clara, continua y auditable de su ejecución. Entonces, esa trazabilidad, ¿cómo se lleva a cabo? Con una serie de documentos que forman parte precisamente del expediente electrónico del que hemos estado hablando y el que lo podamos ir poniendo y registrando en el sistema se va a convertir en materialidad. Es decir, va a convertir un hecho electrónico en un hecho real, le va a dar realidad a la operación. ¿Cómo se lleva a cabo? A través de el registro de las operaciones, la validación de esas operaciones, que sean correctas, que sean reales, que correspondan al pago, que correspondan a la factura, que correspondan a las entradas del almacén, la evidencia, las entradas del almacén, y todo eso va a desencadenar y va a encarnar un cumplimiento legal, ¿de acuerdo? Aquí, como les decía, se los prometo que ese documento no lo había tenido yo antes. La regla 721 es muy importante, es material valiosísimo para nosotros porque es la que nos va a decir qué es lo que está cuidando la autoridad y cuáles son las acciones que está buscando que le notifiquemos. Cambios en sus procesos productivos, mercancías nuevas a incorporar, cambios de empresas transportistas, cambios de socios accionistas, servicios de gestión aduanera y cambios en agentes aduanales. Oye, pero ¿eso qué tiene que ver con el anexo 24? Bueno, pues en realidad tiene que ver prácticamente todo, porque cuando la autoridad llegue a nuestra empresa, va a decir, oye, tú en tu descripción de tu proceso productivo que me trajiste aquí, dice que tu mercancía genera un desperdicio del 20% y tú no tienes pedimentos, no tienes retornos, no tienes cambios de régimen, no tienes actos de destrucción, no tienes ningún tratamiento a tu desperdicio. Entonces, ¿cómo estás dándole tratamiento? ¿Qué destino le estás dando al desperdicio? Entonces, fíjese qué interesante, porque en realidad lo que nosotros expliquemos en un proceso productivo es lo que la autoridad va a venir a querer identificar y a evidenciar a través de tus biles de materiales, a través de los orígenes que tienes declarados de tu mercancía en el sistema. Entonces, si se dan cuenta, en realidad todo está ligado. Em, la descripción del proceso productivo es vital y es la que nos va a marcar la pauta de lo que nosotros tengamos registrado en el sistema de comercio exterior. Ponía ahorita el ejemplo del desperdicio. El desperdicio puede ser que lo tengamos incorporado en el billete de materiales como parte del billete de materiales, o puede ser que tengamos un billete de materiales en donde solamente tengamos lo que realmente se consume en el producto terminado y el desperdicio se contabiliza como por aparte. Bueno, ¿cómo se debe de hacer? Hay que revisar cómo describimos nuestro proceso productivo para que tenga sentido, para que sea congruente, ¿de acuerdo? Bueno, aquí les pongo yo en esta lámina que en realidad no hay nada que le dé más materialidad a nuestra operación que lo que tenemos en el sistema del ERP. Si ustedes observan, quienes han pasado por una auditoría,
la autoridad suele pedir y confía de alguna manera, bueno, no de alguna manera, confía casi ciegamente, les podría decir, en los biles de materiales que proceden de nuestro sistema ERP o MRP, del sistema de producción. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué confía la autoridad tanto en nuestro sistema de producción? Es muy fácil la respuesta. Simplemente hay que pensar cuál es la razón de ser del sistema de producción, qué es lo que cuida, qué es lo que controla, para qué sirve. Y la respuesta es muy práctica, es muy fácil. El ERP lo que cuida precisamente es la razón de ser de la empresa. Cuida que tengas utilidad, que sea rentable, que los costos, que puedas disminuir los costos, el control de los costos. El contador viene a traer del RP y registra en el RP los costos de su producto. El de finanzas está cuidando también ahí la información. El de materiales, el de operación. Todos administran su información en el sistema de producción porque de ahí es donde la empresa va a poder determinar si está siendo rentable o no, si es negocio o no. Recordemos algo importante. Las CIMEX, por más que lo queramos ver de una manera diferente, no son empresas de caridad. Las CIMEX vienen a hacer negocio a México. Si se establecen en México es porque buscan la ventaja competitiva de México y buscan hacer negocio. Lo sabemos, la mayoría de las CIMEX son empresas, de hecho, la Maquila Pura precisamente es una empresa de capital extranjero que tiene la mercancía en comodato, la maquinaria, etcétera. ¿Por qué? Porque vienen a producir a México para regresar su producto principalmente a Estados Unidos, Canadá o algunos otros destinos, pero nuestro mercado más grande es Estados Unidos. Entonces, el ERP lo que va a estar cuidando es tener una ganancia. O sea, si hay un sistema en donde van a controlar o donde van a monitorear o donde van a estar observando todas las áreas de la empresa, el cuidado de su negocio es en el ERP. Entonces, es una razón muy valiosa por la que la autoridad confía en él, porque es el corazón de la empresa. Entonces, y de hecho, todos lo sabemos, que la información de este sistema, nosotros nos la traemos al anexo 24 y vamos a ver si se nos permite este término, la aduanizamos, ¿sí? Nos traemos los biles de materiales, nos traemos los catálogos de materia prima, los de producto terminado, los consumos, el costo, el peso, etcétera. ¿Para qué nos lo traemos? Para cumplir con lo que se nos pide en el anexo 24 y para ponerle la información aduanera que normalmente no está en el ERP, fracción arancelaria, descripción en español, unidades de medida de acuerdo al anexo 22, ¿de acuerdo? Por eso digo que el anexo 22 lo que hace, 24, perdón, lo que hace es que aduaniza la información del ERP. ¿Para qué? Para poder cumplir con las obligaciones del anexo 24, que cuáles son, ahorita las vamos a ver. ¿Cuál es la información que nos traemos del ERP y cuál es la que nos falta? Decíamos ahorita, pues nos vamos a traer números de parte, el uso de la mercancía, unidades de medida, billetes de materiales, incluso la información sobre consumos, desperdicio, etcétera. Lo que no va a existir en este sistema es fracción arancelaria, descripción, unidad de medida de la tarifa, la comercial de acuerdo al 22, familia o grupo, el tipo de componentes y de acuerdo al anexo 24, si es materia prima, subensamble, producto terminado que viene a reparación, cuál es la preferencia arancelaria que vamos a utilizar, cuál es el impuesto determinado, cuáles son las formas de pago para el IVA, para el IGI, en fin, toda la información, los identificadores, secuencia o partida, regulaciones no arancelarias, pedimento, clave y fecha. Toda esta información es la que nosotros vamos a complementar en el anexo 24. Incluso, y siempre me gusta hacer esta comparación, porque quienes conocen este modelo de CECID, que es la certificación más alta dentro de la OEA,
es realmente un reflejo ahí sí que es realmente un reflejo, un espejo de lo que sucede en el ERP. Con algunas diferencias en cuanto a información aduanera, pero el CECID en realidad no es más que un espejo tal cual de lo que sucede en el ERP. Entonces, bueno, vamos en esta lámina pues pongo en evidencia que la materialidad de la que tanto venimos hablando, la vamos a ver aterrizada de una manera conjunta. En slides anteriores yo les decía que no hay nada más material que el ERP en cuanto a credibilidad, pero vemos con claridad que para temas de anexo 24 no nos alcanza el ERP. ¿Por qué no nos alcanza? Porque le falta información aduanera, porque le falta información para el anexo 30, porque le falta. Ciertamente el ERP nos va a hablar de lo que entra, cómo sale y qué uso se le dio a la mercancía. Sin embargo, para efectos de aduanas, vamos a tener que complementarlo. Entonces, en esta imagen, yo lo que les quisiera transmitir es que la materialidad en tema de comercio exterior la vamos a lograr con estas 4 figuras o con estos 4 entes abstractos que se convierten en reales. El ERP, porque es el que nos va a decir qué y cómo. El sistema de control de inventarios, porque es el que le va a dar la información, le va a poner, lo va a aduanizar, como decíamos. El SIG, que es una colita, o digamos que es un bracito que sale del anexo 24 para cumplir con el 30 y tiene sus características propias de fracción, valor, etcétera, etcétera, y un cumplimiento específico. Y el apartado C, ¿por qué los pongo juntos? Porque no pueden existir en comercio exterior, muy claramente específico, en comercio exterior, no pueden existir uno sin el otro. Son interdependientes en materia de comercio exterior, porque yo te aseguro que si vas con el de producción y le dices que si él puede vivir sin el sistema de control de inventarios, te va a decir, ¿qué viene siendo el sistema de control de inventarios? O que a lo mejor han oído por ahí el anexo 24 como un ente que vive en otra dimensión. Pero para nosotros en comercio exterior, estos 4 cohabitan, viven juntos y no solo eso, algo importantísimo que les quiero dejar, que lo anoten como así en sus notas hasta arriba. Los 3 deben de coincidir en información. ¿En qué información? En inventarios, en saldos abiertos, sobre todo en inventarios, en saldos abiertos. ¿Puede vivir el sistema de control de inventarios con un saldo de 100 millones de pesos y el ERP tiene 5? Pues no sería congruente. ¿Puede vivir el apartado C con información hasta el 2024? No, tampoco, no sería congruente. Tiene que mostrar lo que tienes al día de hoy. Podría no tenerlo histórico, pero tiene que mostrar lo que está sucediendo hoy y de alguna manera tienes que argumentar dónde tienes lo histórico y mostrarlo también. Podrías tener en el SIG un saldo abierto de 2 millones, mientras en tu sistema de control de inventarios tienes 15. No, tampoco. Entonces, lo querramos o no lo querramos. Estos 3 entes, estos 3 conceptos esotéricos, que al final son sistemas, los 4, tienen que estar alineados para poder hablar de una materialidad conjunta. ¿Pero a qué te refieres con materialidad conjunta? Que sea real. Que sea real, que podamos estarle dando legalidad, que podamos estarle dando certeza, que podamos estar comprobando que lo que dijimos en la 721 de que es nuestro proceso productivo, así es, realmente lo llevamos a cabo y todos estos 4 entes tienen la misma información en cuanto a saldos abiertos. Claro, siempre van a haber diferencias, sí, son razonables
Siempre van a existir diferencias entre el inventario físico y el anexo 24, entre el anexo 30 y el anexo 24. Sí, por razones de la lógica que utiliza cada uno, van a haber algunos grados de diferencia entre ellos, algunos grados lógicos, sustentables, que se puedan comprobar. ¿De acuerdo? Bueno, aquí en la lámina les pongo en color rojo la información que es precisamente aduanera y de dónde debe nacer cada una de ellas. ¿A qué me refiero? Una disculpa ¿Cuál por la debería? interrupción. Sí, Podemos poner pantalla, estamos muy atentos y no pusimos pantalla completa en la presentación. ¿no está la pantalla completa? Bueno, se ve, ajá, se ve como aumentado, pero Ay, digo, sí se ve ¿sabes qué bien. pasa? Que como lo tengo en PDF, no la puedo poner pantalla completa, Lupita, porque Ok, esta ok, presentación la hice en sí, Canva sí. y no la hice en PDF. Ah, Entonces, perfecto. Ahí en la parte perdón. de arriba, en el lado derecho, hay dos ¿Esta? flechitas así. Ah, mira, Bueno, muy falta de bien, gracias. tecnología. Muy bien. Gracias. Perfecto. Entonces, ¿de dónde deben venir los números de parte del RP? Descripción en inglés, unidades de medida, costos, peso a lo mejor también. Eso, ¿de dónde debería de nacer? ¿Cuál es la fuente más confiable para esa información? El ERP. Los BOMs, entradas y salidas también. Entradas y salidas, a veces la fuente no es el ERP por razones de logística de la información, pero lo ideal es que fuera el ERP. Y lo puse en color rojo porque esa es información que vamos a necesitar nosotros para el anexo 24. En el anexo 24 va a residir toda la información aduanera, no tiene caso que la detallemos. En el SIG vamos a encontrar los TXTs, los estados de cuenta y la propia administración. Del Data Stage vamos a necesitar las validaciones para corroborar que tengamos todas las operaciones de importación, exportación, rectificaciones, información en general. Y de la agente aduanal vamos a tomarlas de manera semanal o diaria, dependiendo de qué tipo de pedimentos usemos, información de pedimento, claves, fechas, rectificaciones e información en general. Ay, Lupita, cómo te agradezco que me hayas explicado cómo hacerlo. Y Muchas al ratito gracias. le mando cómo se hace, cómo se baja Canva en PowerPoint. Es que También. debo de confesar que es la primera vez que uso Canva porque mi hija me dijo, mamá, o sea, no, ya no puedes seguir usando PowerPoint. Migré a Bueno, Canva y bueno, no, está súper bien. sí, estoy muy Gracias, feliz. gracias. Gracias, gracias a mi hija que estoy evolucionando en temas de presentación. Bien, entonces, el registro de las operaciones, bueno, aquí vemos que el anexo 24 va a tener muchas fuentes, aunque lo que es números de parte, ahora sí que la razón de ser de la empresa, tal, tal y tal, lo vamos a tener del RP. Vamos a tener información que va a venir de otras fuentes. Vamos a tener certificados de origen, información de la agente aduanal, de preferencia que tengamos una interfase con la tarifa para que esté actualizado constantemente cuál es la tasa que corresponde a mi fracción arancelaria. Obviamente la conexión con el RP o MRP. Aquí puse SAP y Oracle porque son los más representativos, pero pues está GD Edwards. Hay muchísimos, ¿no? Y muy buenos. Em, Vamos a tener información de software del anexo 22, información con el broker americano, con BUSEM, con la manifestación de valor, el COBE, los DODAS, etcétera, ¿no? Y con los transportistas. Yo sé que hay muchas empresas, sobre todo del interior, que utilizan el anexo 24 únicamente para procesar descargas. Yo les diría, migremos a otro tipo de funcionalidad del anexo 24. Los anexos 24 tienen capacidad de hacer toda la transacción desde el principio hasta el fin. El shipper export, los documentos de los transportistas, los documentos carta aporte, tienen
capacidades increíbles. Mientras más le demos uso a estas herramientas, más materialidad va a tener nuestro anexo 24. No lo usemos nada más como un procesador de descargas. Es una gran herramienta para convertir un sistema que, además de cumplir con el anexo 24, va a cumplir con toda nuestra materialidad, porque también guardan los expedientes electrónicos. Entonces, de verdad los invito a que empecemos a pensar en que el anexo, es más, le voy a quitar el nombre de anexo 24, porque anexo 24 son únicamente los requerimientos mínimos que debe de cumplir. El sistema de control de inventarios es muchísimo más vasto que el anexo 24. Y mientras más uso le demos, más materialidad va a poder caer en él. Traigo aquí el marco legal, que la verdad me lo voy a saltar porque quiero aprovechar los tiempos y además es algo que pues todos tenemos muy, muy presente. Debemos tener en cuenta el objetivo del sistema de control de inventarios. Demostrar el retorno y uso de la mercancía, cumplir la temporalidad. Fíjense, cumplir con las obligaciones del programa. ¿Se acuerdan que veíamos ahorita en la presentación de la autoridad de febrero del 2026? Cumplir con las obligaciones. Entonces, en la medida que utilicemos nuestro sistema de control de inventarios como herramienta para cumplir con la materialidad, vamos a estar mucho más tranquilos. Yo sé, incluso para mí esta reforma fue como un shock en muchos sentidos, incluso por lo que se le pidió a la gente aduanal, en muchos, muchos sentidos. Pero conforme fue pasando el tiempo, la fui estudiando y entrando a pláticas y platicando con colegas y tal, como que la fui digiriendo. Y de verdad estoy convencida que en la medida que utilicemos la herramienta al tope de este sistema de control de inventarios, vamos a poder cumplir con las obligaciones del programa. Y bueno, por otro lado, me gustaría también compartirles. Es bien evidente, así como vimos ahorita cuáles son los objetivos que está revisando la autoridad, etcétera, etcétera. Nosotros en el despacho nos dedicamos a atender peritajes en juicios de nulidad para temas de comercio exterior, en donde ya la cosa se ve como muy perdida, ¿no? Realmente termina siendo lógico. La autoridad tiene una función. Su función es de control y de recaudación. ¿Cuál creen que les preocupa más? ¿La de control o la de recaudación? Pues se los dejo a su criterio, ¿no? Pero se las pusimos ellos mismos se la pusieron muy fácil. Y ahora con la reforma en donde las multas del 150 se fueron al 300%, el no poder demostrar el retorno de la mercancía, pues es un cochinito. Es un cochinito en el sentido del puerquito que te vas a comer en Navidad. O sea, es la caja del tesoro, es el cofre del tesoro. O sea, si yo como auditor tengo que cubrir una cuota, porque es claro que esa es la función del auditor, cubrir una cuota, y sé que el que les desacredite las descargas al importador es la multa más grande, pues ya, ¿para qué me desgasto en si traes la clasificación arancelaria correcta? O sea, ya ni para qué me quemo las pestañas analizando el Tratado de Libre Comercio, ¿me explico? Entonces, ¿por qué le tendríamos que poner más atención y más cuidado al tema de demostrar el retorno y el uso? Porque es la caja, la caja registradora de la autoridad en las auditorías. O sea, y para muestra un botón, ustedes revisen cuáles son los conceptos por los que cobran mayores ingresos en las auditorías y es por no poder demostrar el uso de la mercancía, el retorno de la mercancía, o sea, desacreditar las descargas. Bien, ¿cuáles son las características
que debe de tener nuestra información en el sistema de control de inventarios para que podamos de verdad defender nuestras descargas, para que podamos darle legalidad, certeza, justificación a nuestras descargas. Yo lo resumí en 3 conceptos básicos: integridad de la información, consistencia de la información y congruencia. Ninguna de ellas es más importante que la otra, todas con la misma importancia, pero van en ese orden. Integridad de la información, eh, simplemente tenemos que estar seguros de que tenemos toda la información integrada en nuestro sistema, que tenemos, que no nos falta ni nos sobra, que tenemos la misma información de pedimentos rectificados, de claves, de fechas, de fracciones arancelarias, etcétera, etcétera. O sea que nuestra información está de acuerdo a lo que tiene la autoridad. ¿Ha sucedido que en ocasiones el dar stage tenga errores? Sí, sí me ha pasado. Me ha pasado de manera muy, muy ocasional que existan errores en la información del dar stage, que omitan a veces periodos de tiempo o pedimentos. ¿Qué sucede en esos casos? Bueno, si el pedimento de la transacción es real, pues es real. O sea, es un error del del reporte que no lo tenga, pero hay que conservarlo porque es un pedimento sellado, pagado, tramitado y transmitido, ¿no? El siguiente, la consistencia de la información. La consistencia en los catálogos de materia prima y de producto terminado. Este punto, para mi gusto, para mi experiencia en reconstrucciones y tal, es el más vulnerable de todas las empresas, sobre todo de aquellas que tienen menos control de su operación. Hoy, pues, ¿cuáles son las empresas que tienen menos control? Las que únicamente vienen y reflejan lo que ya hizo el agente aduanal, tienen menos control en su operación. ¿Por qué? Porque cuando el modelo de operación que tenemos en la frontera, en donde el importador, de acuerdo a la información que le pasan de su bodega, lo revisa, decide, ok, me voy a traer tal mercancía, hace su factura pro forma, en donde pone los números de parte con su fracción arancelaria, la preferencia que va a utilizar, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso lo está revisando contra su soporte en la bodega del otro lado y hay una revisión muy oportuna de la mercancía y una identificación muy clara del número de parte que se le va a poner, la fracción arancelaria, la preferencia, las regulaciones y restricciones, etc. Cuando no se tiene control sobre la operación y solamente venimos a reflejar lo que ya hizo un agente aduanal, de verdad, yo lo cuento como, parece como chiste y no lo es. Yo tengo clientes en donde importaban partes para computadora y el tramitador lo único que entendió de la factura es computadora y entonces importaba partes, pero partes muy pequeñas, las importaba como computadoras porque el tramitador solo entendió computadora, el que estaba en el momento haciendo su pedimento. Entonces teníamos números de parte en donde en una ocasión son una tabletita electrónica de este tamaño y en otra ocasión son computadoras con un precio unitario de 15 centavos contra $2,800. ¿Por qué? Pues porque no hubo un cuidado del uso de los números de parte. Entonces, y fíjense qué interesante, esa empresa estaba muy tranquila porque compulsaba contra Dar Stage y cuadraba o no cuadraba, pues claro que cuadraba. Porque la información, la gente aduanal tomó la información como la consideró, hizo el pedimento y el pedimento cuadra con Dar Stage, sí cuadra. ¿Saben cuándo se dieron cuenta de todas esas irregularidades? Nunca, hasta que hicimos una reconstrucción muchos años después. La consistencia en los números de parte, en los catálogos, es el problema, el cáncer, si se permite la expresión, el cáncer más grande de los sistemas de control de inventarios. No es cuadrar contra Dar Stage. Ya cuadrar contra Dar Stage ya es tarea de niños.
La consistencia de los números de parte es lo que hace la diferencia en un sistema de control de inventarios. Que siempre sea lo mismo, que tenga el precio unitario correspondiente, que la unidad de medida sea la misma, que que la descripción sea la misma, que estén homologados los criterios, que sepamos cuándo es qué es materia prima, qué es producto terminado. ¿Cuántas veces no hemos visto importada maquinaria como materia prima o materia prima como maquinaria? ¿Cuántas veces no hemos visto que en el catálogo de materia prima hay un teléfono, es o sea, un número de parte es pantalla y ese mismo número de parte en la exportación es teléfono? ¿Pero cómo? Pues sí, así es. Entonces, a eso vamos en la consistencia de los catálogos, la congruencia del uso de la mercancía también. Esta parte es bien importante. Los números de parte de materia prima que estén requeridos en un BOM, em, que siempre estén requeridos de la misma manera, que estén requeridos en la misma unidad de medida. Me ha tocado ver empresas en donde un mismo número de parte en el BOM es requerido a veces en kilos, a veces en gramos y a veces en piezas, pero siempre lo importan en la misma unidad de medida. Pues sí, pero así está el BOM. ¿Es congruente? No, no es congruente. ¿Sí? Entonces, necesitamos que la información tenga congruencia, que siempre sea lo mismo, que si tú importas una materia prima es porque la vas a utilizar en un producto terminado, entonces, por lo tanto, debe de estar incluida en un bill de materiales. Una materia prima importada que no está en un bill de materiales solamente podría ser porque se retorna en su mismo estado con un proceso de inspección, limpieza, empaque, reempaque. Pero si tienes un bonche de mercancía, sacas una compulsa y tienes más de 500 números de parte que no están incluidos en un bill de materiales, no hay congruencia. Si revisas tus billetes de materiales y tienes una estructura para 100 números de parte, pero exportas 500, no hay congruencia. ¿De acuerdo? También debe existir congruencia entre los componentes requeridos en el BOM y los números de parte de la operación. Las unidades de medida requeridas importadas, los factores de conversión y las unidades de medida exportadas. También nos sucede mucho que el billete de materiales está concebido para una caja y aquí exportan una pieza. Entonces, cada que descarga el BOM, pues descarga 10 veces lo que tendría que descargar. Bien, siguiendo con el tema de congruencia, todos los productos, ya lo mencioné, todos los productos terminados y subvensables deben de contar con un BOM y estar expresados en la misma unidad de medida. En el caso de los retornos, esto es bien importante. Los retornos en su mismo estado, los cambios de régimen, incluso si usáramos similar, que es válido utilizar similares, pero tenemos que estar hablando del mismo tipo de mercancía. O sea, no podemos decir que es un retorno en su mismo estado y lo importé un tornillo y es la misma fracción, sí, pero este tornillo era de este tamaño y valía 10 centavos y el que retornaste es un tornillo para una máquina, ¿no? Entonces debe tener las mismas características, número de parte, fracción, descripción, unidad, medida y costo unitario. Aunque pudieran haber excepciones en donde se utilicen similares en los retornos en su mismo estado, que en lo personal no estoy muy de acuerdo, pero pudieran existir excepciones, deben de tener las mismas características. Este punto, el 8, es bien importante porque como me he encontrado empresas en donde tienen cambios de régimen de, no sé, 80 kilos de scrap al mes y cambian de régimen scrap de metal. Y en sus descargas mandan al scrap plástico, cartón, caucho. Oye, pero pues tu desperdicio, sí, yo cambio de régimen. ¿Pero qué cambios de régimen? Y revisas los pedimentos, ¿no? Cambio de régimen de metal, o sea, desperdicio de metal. No podemos mandar al desperdicio de metal, caucho y plástico. Incluso no podemos mandar al desperdicio de metal cantidades mayores a las que cambiaste de régimen. Tiene que ser congruente. Oye, ¿cómo podemos identificar que los kilos sean proporcionales a las piezas? Pues hay que pesarlas.
Hay que saber que no nos estamos excediendo. Me ha tocado ver descargas de pedimentos de desperdicio en donde, o el ejemplo que ponía, 80 kilos, pero a la hora que sacas el listado de lo que descarga, corresponde a 500 kilos. Otra vez, no hay congruencia, ¿no? Si no hay congruencia, no hay materialidad. Em, y bueno, como último, es indispensable observar que las fechas de los pagamentos y facturas de exportación están dentro de la temporalidad para cada tipo de operación. Este punto realmente no tiene tanto que ver con, como tal, con la materialidad o la trazabilidad, pero tiene que ver con el cumplimiento legal y tenemos un tiempo para retornar la mercancía. Sabemos perfecto, y la autoridad también lo sabe, que en la realidad operativa hay mercancía que se volvió obsoleta, no la sacaron, se quedó en el almacén. Eh, sí, es una realidad. ¿Qué hay que hacer con ella? Pues hay que regularizarla. Eh, aquí en esta parte, cuando reciben auditoría y todos corren como gallinas descuelladas, ¿no? Y quieren una reconstrucción en donde les quede cero, cero, nada abierto, todo perfecto. Yo les digo, ¿de verdad crees que te lo van a creer? O sea, que llegues a un cero perfecto, es más difícil creerte que llegaste a un cero perfecto a que llegues y digas, ¿sabes qué? Pues sí, mira, tengo esta mercancía vencida, la quiero regularizar. La autoridad conoce la operación del IMEX, sabe perfectamente que lo que sucede, bueno, no perfectamente, pero sí está consciente de que hay muchas veces, en muchas ocasiones, que la mercancía está vencida. Si ya llegaron a tocarte la puerta es porque ya cruzaron datos. Yo les diría, no, no la juegan al valiente queriendo decir, ah, mira, no tenía todo perfectamente, ni mi sí coincide con mi anexo, con mi apartado C, ni con mi anexo 24, pero en realidad tengo cero de saldo abierto y cero de saldo vencido. No te lo van a creer. O sea, te van a desconocer las descargas, obviamente, ¿no? Bueno, aquí eh, justo comentando que las descargas y en un proceso de descargas, saldos abiertos, reconstrucciones incluso, debemos de buscar es que esta está tapando. Ok. El resultado de importación, exportación a través de un billete de materiales, el resultado de esta explosión que le llamamos descargas. Este saldo abierto debe de ser equiparable con un inventario físico. Y fíjense, voy a volver al tema de la materialidad y de la congruencia de la información. Si llega la autoridad y pasa al piso de producción y ahí ve un rack con mercancía en donde pasa y ve que en la entrada dice, porque en los almacenes dice las fechas de entrada y dice 2017 y todo el rack está lleno de cajas que dicen 2017. Y llega contigo y te pide tus descargas y no tienes nada vencido. No hay congruencia. No hay congruencia. O sea, no podemos maquillar de esa manera las descargas. Sí podemos. No debemos. Si queremos ser congruentes, si queremos que la autoridad nos crea, si queremos demostrar certeza y confianza a la autoridad, vayamos siendo congruentes con lo que tienen la información. Si ustedes saben, y si no saben porque nunca se paran en los almacenes, vayan y párense en los almacenes. Si ustedes ven que hay mercancía vencida de hace 10 años, que nadie, espero que no haya nadie del SAT aquí en esta llamada, pues desaparezcanla o cámbienla o bueno, regularícenla. No la tengan ahí. Se va a notar, en una revisión se va a notar. O sea, las acciones no pueden ser nada más de picarle 5 botoncitos al sistema de control de inventarios para que todo se vaya a cero. Necesitamos respaldarlo. Bien, aquí les ponía, las descargas son el mundo paralelo aduanero que pretende reflejar lo que sucedió en producción, ¿no? Bien, bueno, pues como les comentaba, este curso en realidad es un curso de 2 horas.
pero quise pues darles lo más importante aquí a manera de resumen. Les voy a dar los siguientes pasos como para ir al siguiente escalón. Número 1, los componentes descargados deben de corresponder a la explosión de un billete de materiales de ese producto terminado, de acuerdo con su fecha de efectividad. Número 2, las cantidades descargadas no deben exceder lo expresado en el BOM. Por favor, aquellos que les hacen una reconstrucción y te dicen, yo no necesito tu billete de materiales, tú dime qué inventario quieres llegar, por favor se los pido, no lo hagan. Les va a salir, como dicen por ahí, les va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Nadie te va a creer, la autoridad ya no se la cree. Los biles de materiales tienen que ir de acuerdo a las descargas. Y también eso de, es que tengo un billete de materiales para cada operación y tu operación es completamente estándar, tampoco te lo van a creer. ¿A qué voy? Sí hay empresas que cada producto terminado es específico y diseñado y es por pedido. En esos casos podríamos estar hablando de un BOM por cada producto terminado, pero si tu producción es estándar, no quieras dormir al velador. No quieras utilizar estas macro descargas en donde como herramienta el programador te dice, no te preocupes, mira, yo te voy a poner ahí que tienes un bill de materiales para cada descarga, entonces todas tus descargas van a corresponder con el BOM. Fíjense, y está en el siguiente paso, aquí lo menciono. Ay, perdón. Y así, esto nos sucedió en un peritaje. Eran descargas que según en cada producto terminado eran diferentes y además lo veías, ¿no? Voy a volver al ejemplo del teléfono celular. Todos sus teléfonos celular, ¿no? Producto terminado, teléfono celular. En una descarga, descargaba 5 millones. El mismo teléfono que valía los mismos 30,000 pesos. Y en otra descargaba materia prima por 18,000 pesos. Ah, caray. O sea, tu mismo producto terminado a veces te descarga materia prima por 5 millones de pesos y en otros te descarga por 18,000 pesos. O sea, ¿cómo? Pero en tu exportación valen lo mismo, pues entonces estás perdiéndole al negocio. O sea, no, de verdad, tenemos que ser congruentes. No le quieran jugar al vivo. Hay muchas empresas de reconstrucción de inventarios, muchas, que creen que ya le dieron la vuelta a la autoridad haciendo estas descargas masivas en donde ni te piden los BOMs porque te van a llevar a tu inventario físico perfecto y hermoso. Es nada más darle tiempo a una multa que no va a ser pagable. Sean congruentes, sean realistas, hagan reconstrucciones reales contra biles de materiales reales, contra información que puedan defender, contra procesos productivos que hayan mencionado en su regla 721. Vayan, todo tiene que ir de acuerdo, todo tiene que ser congruente. Seamos conscientes de que ya no estamos frente a una autoridad que la podamos dormir como la dormíamos hace 5 años. Es una autoridad diferente que ya aprendió, que ya se dio cuenta de lo que manipulábamos de la información y que ya no está dispuesta a seguir perdiendo en su ruta de la recaudación, ¿de acuerdo? Y pues bueno, ya llegué muy bien al tiempo, cumplí. Me faltaba. Los retornos en su mismo estado pueden tener la excepción de que la fracción arancelaria es diferente por el tema de la regla octava, porque simplemente cambió, pero deben de conservar las características mínimas de número de parte, fracción, descripción, unidad de medida y precio unitaria. Y pues bueno, con esto estaríamos concluyendo, Lupita, el tema de la materialidad, bueno, de la trazabilidad. Después, con mucho gusto, podemos dar la parte 2, porque sí es un tema un poquito extenso, pero me enfoqué en lo más importante y al final el concepto, yo creo que eso es, Lupita, es el concepto, es que entendamos que no podemos seguir queriendo engañar a la autoridad, tenemos que buscar ser congruentes y en la medida en que seamos congruentes,
vamos a poder presentar una postura de confianza y de legalidad. Muchas gracias, qué interesante. Hay varias preguntas por aquí. Ajá. De hecho, al principio nos preguntaba Mayra, ¿cuál es la fuente de donde puede consultar ese documento que se presentó al inicio? Porque ha Ajá. buscado fuentes oficiales y no encuentra. Yo te lo mando. Yo te Ok, mando ese documento, Lupita, con mucho gusto para que se los puedas compartir. Sí, que muy además bien. es bastante valioso. Ajá. Muy bien. Nos pregunta por acá Juan Miguel. Buen día. ¿Existe en la ley o en el decreto de IMEX los requisitos de un ERP que debe la empresa para su autorización? No, no Equivalente a anexo existe. 24. No, no, porque además el ERP es un ente o digamos que es un sistema que nada tiene que ver con los requisitos legales de una IMEX. O sea, el ERP en realidad es un sistema operativo que no tiene una legislación. Lo único que puede decir la autoridad es que a mí, para que me compruebes los retornos, lo mínimo que debes de cumplir es el anexo 24, pero ellos no tienen ninguna injerencia sobre el RP, ni sugerir, ni decir, yo quiero que el RP tenga esto. No, no tienen esa facultad, porque es algo interno completamente. Muy bien. Pregunta si en la gráfica de las que se presentaron no haría falta el módulo de contabilidad, cuentas por cobrar y pagar, y del SAT lo referente a los CFDI de traslado. Sí, en realidad esto ya forma parte ahora del expediente electrónico, pero no forma parte de la gráfica porque la gráfica está enunciando los saldos abiertos que que deben de estar en línea. O sea, es decir, el inventario físico debe de coincidir con el saldo abierto del anexo 24, con el saldo abierto del SIG y con lo que estés mostrando en tu apartado C. Entonces, el tema de la contabilidad, los FDIs, etcétera, etcétera, en realidad son temas de expediente, pero no te van a mostrar ni te van a enunciar un inventario físico. No nos dejó aquí su nombre, pero para seguimiento a la manifestación de valor, esta aplica para transmisión de pedimentos F4, F5 y A3. A ver, perdóname. ¿Me Sí, dice puedes repetir? para seguimiento a la manifestación de valor. Esta aplica para transmisión de pedimentos F4, F5 y A3. La manifestación de valor aplica para los pedimentos principalmente de importación. em, y bueno, que son los que ahora tenemos que transmitir para todas las operaciones de importación principalmente. Ok, bueno, ya veo, las demás son felicitaciones y muchas gracias por la información súper valiosa. Pues muchas gracias también a todos que se dieron la oportunidad de estar aquí para hacer un trueque. Y bueno, me permito entregar el reconocimiento a nombre de TLC Magazine México y hagamos un trueque. Otorgan el presente reconocimiento a la maestra Natalia Besanilla por hacer un trueque en la plática virtual con el tema trazabilidad en el anexo 24, el día 18 de marzo de 2026, y lo firma el doctor Octavio de la Torre y la maestra Daniela Martínez. Pues muchísimas gracias. Ya haremos este tiempo a lo mejor para esta segunda parte, pero el material, bueno, nos los compartió Sí, completo, con mucho así gusto. es que Sí, sí, claro que ya lo sí. tenemos ahí. Pues Claro que sí. muchísimas gracias. Ya vamos hacia la recta final de marzo. Nos vemos la próxima semana. Ya saben que son webinars gratuitos lunes y miércoles a las 6 de la tarde, hora de Ciudad de México. Nos vemos por aquí. Muchas gracias y que tengan bonito cierre de semana y fin de semana. Hasta Muchas luego. gracias. Gracias, Gracias. Lupita. Hasta Hasta luego. luego. Hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Hagamos un trueque, el podcast de TLC Magazine México. Si te gustó el episodio, no olvides compartirlo en tus redes sociales.
Además, puedes encontrar todos nuestros episodios a través de Spotify, Apple Podcast o en nuestra página www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de podcast. Si estás interesado en algún tema específico o se te hace complicado algún tema, envíanos un inbox, mensaje o WhatsApp y con gusto buscaremos al experto ideal para aclarar todas tus dudas.